Las esposas estaban frías. No de ese frío que muerde. No, este era peor. Era indiferente. Como si a los cabrones que las hicieron no les importara si tu piel se congelaba o no. Solo acero. Acero y silencio. Me marcharon por el pasillo como si fuera un perro salvaje con una cadena. 6 guardias, todos armados. Exagerado para un mecánico de la Tierra. Pero supongo que cuando la galaxia sabe lo que los humanos pueden hacer, hasta un simple mecánico es tratado como un arma cargada. No hablé, no parpadeé. Solo miraba fijamente a la diplomática de piel roja que caminaba delante, su cola balanceándose, con pequeños y engreídos movimientos, como si ya hubiera ganado. Estaba hablando a un traductor, su voz petulante y suave. «Es la última pieza», dijo ella. «La Tierra se rendirá si lo quieren de vuelta con vida». Casi me río. Idiotas. Aún pensaban que a la Tierra le importaba algo de mí. Pero aquí está el detalle. Ningún imperio alienígena entendía a los humanos. No hacemos tratos cuando estamos sangrando. Hacemos la guerra. Y cuanta más sangre sacas, menos nos importa la paz. Así es como la cagaron. Porque yo no era un diplomático. No era un general. No era el hijo de algún senador o un héroe de guerra. Solo era un superviviente tomado de una colonia minera en los anillos de Saturno durante la primera incursión. Pensaron que era una palanca de negociación. Pero la Tierra no negocia con rehenes. Los guardias me arrojaron a una habitación de acero con una sola silla y cerraron la puerta con cerrojo. Uno de ellos se inclinó, sus ojos amarillos brillando. «Si la Tierra te quiere vivo, más vale que hablen». Le devolví la mirada, esbocé una sonrisa. «Entonces más vale que empieces a cavar mi tumba, lagarto». Eso no le gustó. Me dio un revés con fuerza, me partió el labio, pero no me inmuté. No porque fuera duro. Demonios, estaba aterrorizado, sino porque sabía algo que ellos no. La Tierra no iba a negociar. Iban a responder con dureza. Me quedé allí sangrando durante 1 hora, quizá 2. Entonces empezaron las alarmas. No de las suaves, no advertencias. Sirenas a todo volumen, profundas, violentas, retumbando a través de las paredes de metal como un trueno atrapado en un ataúd. Gritos fuera, botas corriendo. Algo explotó al final del pasillo y el suelo tembló bajo mis pies. Hora de la función. La puerta se abrió de golpe, el humo entrando como un susurro de muerte. Un guardia entró tropezando. La sangre brotaba de un agujero en su pecho del tamaño de un puño. Detrás de él apareció la silueta de un humano con armadura de sigilo completa, rifle en alto. «Tú, M.C. Kenna», ladró. Asentí. Me lanzó una cuchilla. Una de verdad, de acero al carbono. Nada de basura energética. «Equípate. La Tierra no está aquí para hablar». Lo seguí hacia el caos. Los pasillos estaban sembrados de cadáveres alienígenas. Sangre y colores que ni siquiera sabía que existían. Verde, violeta, lodo negro. El aire apestaba a circuitos quemados y ozono. Cada paso que daba resonaba con el grito de la venganza. Pasé junto a una niña, humana, de unos 10 años, sostenida con fuerza en los brazos de un soldado, su cara cubierta de ceniza, sus ojos desorbitados. No lloraba, solo miraba como si ya hubiera visto demasiado. Como todos nosotros. El plan era simple: rescatar a los rehenes. Claro, pero solo después de enviar un mensaje. La Tierra había lanzado 2 acorazados, no para negociar, no para recuperarme, para borrar. No me estaban salvando. Los estaban enterrando. Para cuando llegamos a la bahía de Atraque, el cielo ardía. Los escudos planetarios se desmoronaban como papel de seda bajo el bombardeo. Sin demandas, sin piedad, sin anuncios. Los alienígenas cometieron el error de pensar que los humanos valoraban la vida más que la venganza. Se equivocaban. Éramos la especie que bombardeó nuclearmente sus propias ciudades antes de dejar que un enemigo las reclamara. Los que incendiaron mundos para ganar una guerra. Los imperios nos subestimaron porque parecemos blandos. Porque sentimos. Pero nadie siente la ira como un humano. Mientras despegábamos, miré hacia atrás una última vez. La ciudad alienígena,
una vez limpia y brillante, era un cráter. Y todavía tenían el descaro de pensar que la Tierra se echaría atrás si amenazaban a un rehén. Me limpié la sangre del labio, me recliné en la lanzadera de evacuación y susurré para nadie. Deberíais haberme matado en el momento en que me capturasteis. Ahora solo le habéis dado a la Tierra una excusa. Dicen que no se puede oír el sonido en el espacio. Quienquiera que dijera eso nunca vivió un bombardeo orbital humano. No necesitas oídos para oírlo. Lo sientes en los huesos, en la sangre, en tus malditos dientes. Es como si toda la galaxia contuviera la respiración cuando la Tierra guarda silencio. Porque cuando la Tierra guarda silencio, solo está haciendo una cosa: cargar la siguiente bala. Nuestra lanzadera de evacuación atravesó la estratosfera manchada de humo de Trexen Prime, el planeta capital alienígena, mientras su última red de defensa colapsaba como papel mojado. A través de la ventana reforzada, vi el último de sus cañones orbitales retorcerse y explotar hacia adentro. Un agujero negro floreciendo fuego, escombros y gritos agónicos. El soldado a mi lado murmuró: el tercero hoy. Me volví hacia él. Joven, quizá 20 años, curtido en batalla, pero atormentado. Todos tenían ese aspecto ahora. No rotos, solo despojados. Ninguna armadura podía cubrir lo que habíamos perdido en esta guerra. ¿Dónde están los otros?, pregunté. ¿Otros qué? ¿Otros rehenes? Civiles. No me miró a los ojos, solo bajó la vista hacia su rifle y dijo: no lo lograron. Sabía lo que eso significaba. Quizá los traxianos los mataron antes de que llegara la Tierra. Quizá quedaron atrapados en el primer ataque. De cualquier manera, yo era el único que quedaba. No debería haberlo sido. Nos habían mantenido en bloques diferentes, esparcidos por búnkeres, salas de interrogatorio, celdas de propaganda. Recordaba caras. Un viejo ingeniero de la estación Luna, una madre con gemelos, una adolescente de Europa que nunca dejó de tararear canciones de la Tierra, incluso cuando la golpeaban por ello. Ahora vaporizados, abandonados, o ambas cosas. Apreté los puños, el dolor subiendo por mi brazo, recordándome que todavía me estaba curando. Y piensan que soy la moneda de cambio, murmuré. El soldado bufó, pensaban. La lanzadera atracó en el SS Deliverance, uno de los acorazados más nuevos de la Tierra. Era menos una nave y más un verdugo flotante. Cada superficie estaba armada. Cada pasillo resonaba con pasos que solo marchaban hacia adelante. No había ventanas. No necesitabas mirar hacia afuera, solo hacia abajo. El comandante Hall nos recibió en la esclusa de aire. Un hombre grande, mandíbula cuadrada, ojos fríos, no un político de uniforme, un soldado forjado en fuego y mando. Tú eres M. Sequena, dijo. No era una pregunta. Asentí. Supuestamente el valioso. Su labio se crispó. No era exactamente una sonrisa, más bien desdén. Fuiste el cebo, dijo sin rodeos. Siempre supimos que usarían a alguien. Vinisteis a por mí. No, vinimos a enterrarlos. Eras un cabo suelto. La honestidad golpeó más fuerte que el revés del traxiano. Me gustó por ello. Bien, dije. Hal se dio la vuelta para caminar. Ven, has estado encadenado demasiado tiempo. Es hora de que veas lo que la Tierra es realmente ahora. El puente de mando era frío, metálico, eficiente. Las pantallas parpadeaban con datos en tiempo real, desembarcos de tropas, pulsos de energía, mapas de sistemas, estimaciones de bajas, comunicaciones enemigas. La galaxia una vez se burló de los humanos por cuánta emoción poníamos en la guerra. Ahora temían lo poco que la necesitábamos. Un oficial se giró. Otra flota intenta retirarse del sector Epsilon. Déjalos correr, replicó Hal. Hace que cazarlos sea más fácil. Me puse a su lado. Así que, esto es todo. Sin paz, sin negociaciones, solo extinción. Hal no me miró. Cruzaron una línea cuando se llevaron a nuestra gente. Pensaron que la Tierra había evolucionado, se había ablandado, quizá perdido su filo. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Pero nunca olvidamos, y nunca perdonamos.
Observé los puntos rojos en la pantalla parpadear y desaparecer mientras los torpedos impactaban. Una docena de naves enemigas se convirtieron en cenizas. Bien, susurré, y lo decía en serio. Esa noche, si se podía llamar noche en una nave de guerra que nunca dormía, me senté en los barracones envuelto en el rancio olor a aceite, sangre y metal. No podía dormir. La cama era blanda, más segura que cualquier cosa que había tenido en meses. Pero la seguridad ya no existía. En realidad, no. Seguía reviviéndolo. No mi propia captura. Eso no fue nada. Un desmayo, una jeringa, una celda fría. No. Lo que me atormentaba eran los gritos de las otras celdas. Nos usaron para atraer a la tierra. Pero se aburrieron esperando. Así que nos pusieron a prueba, rompieron huesos, nos mataron de hambre, nos vieron perder nuestra humanidad pieza por pieza. Pero los humanos no la pierden. La enterramos, y luego la desenterramos cuando es hora de matar. Oí pasos acercándose. La puerta se abrió. Hal entró, con los brazos cruzados. Mañana bajamos a la superficie, dijo. Me incorporé. ¿De vuelta a Trexen? No, eso es ceniza. Nos movemos al cúmulo Danari. Están refugiando a supervivientes traxianos, intentando reagruparse. Así que ahora cazamos refugiados. Pregunté, sin saber si estaba enojado o simplemente insensible. Me miró fijamente. Nos llamaron animales, nos trataron como salvajes, destriparon a nuestros hijos y lo llamaron estrategia. No quedan civiles en esta guerra, solo supervivientes como tú. Asentí lentamente. Entonces acabemos con esto. La nave de desembarco retumbó mientras atravesábamos la atmósfera de Draenor 5, un planeta selvático espeso en niebla y árboles antiguos del tamaño de rascacielos. Nuestras botas tocaron la tierra y el infierno verde nos tragó por completo. Nos movimos en silencio, rápidos. Sin gritos de guerra, sin himnos, solo verdugos. Me dieron un rifle. No lo pedí. No fue necesario. Sabían que lo usaría. Una parte de mí esperaba dudar, que esa pequeña voz de la moralidad o la piedad hablara, pero permaneció en silencio. Quizá murió en esa celda junto con el resto de mi inocencia. Visual del asentamiento, susurró un explorador. Nos arrastramos entre lianas y raíces, con los ojos escudriñando. Entonces lo vi. Un campamento traxiano. No una base militar, más bien un sitio de refugiados. Refugios improvisados, niños, heridos, ancianos, sin armas, sin naves, solo supervivientes. Me quedé helado. Hal levantó la mano. Confirmación de objetivo. Un oficial asintió. Aquí es donde torturaron a los rehenes. Los civiles ayudaron, los alimentaron, observaron. Hal se volvió hacia nosotros. Quémenlo. Debería haberlos detenido. Debería haber dicho algo, pero me quedé allí parado. Y cuando el primer lanzallamas rugió, no me inmuté. Los árboles prendieron como cerillas. Los gritos comenzaron, gritos alienígenas, guturales y agudos, resonando a través del dosel como sirenas moribundas. Se dispersaron, pero los rodeamos. Sin piedad, sin segundas oportunidades. Un joven traxiano, quizá de 12 años, corrió hacia mí, con los brazos en alto. Pude ver el terror en sus ojos. Apreté el gatillo antes de que estuviera a menos de 3 metros. De vuelta en la nave, nadie habló. Ni celebración, ni culpa tampoco, solo silencio. Eso es lo que nos hacía aterradores. Los alienígenas gritaban cuando mataban, clamaban con rabia, alegría o miedo. Los humanos, nos quedábamos en silencio. Silencio sepulcral. Porque la parte más ruidosa de nosotros no eran las armas. Era la razón por la que apretábamos el gatillo. Y una vez que nos quedábamos sin razones, seguíamos apretando de todos modos. Más tarde, encontré a Hal solo en la cámara de observación. Debajo de nosotros, la superficie de Draenor 5 todavía humeaba. ¿Realmente crees que seguimos siendo los buenos?, pregunté. No respondió durante un buen rato. Luego dijo, no somos los buenos, Kenna. Solo somos lo que queda. Eso se me quedó grabado porque tenía razón.
Ya no estábamos salvando a la Tierra. La estábamos vengando. Una semana después, el Consejo Galáctico intentó enviar un mensaje. Suplicaron conversaciones. Paz. Un alto el fuego. Pensaron que yo sería el puente. El humano que sobrevivió al cautiverio. El símbolo de la piedad. Así que enviaron una nave. Banderas blancas, sin armas, solo enviados. Hal me dejó decidir. Miré fijamente la nave. El último intento de diplomacia. Y yo mismo ordené el misil. Lo vi trazar un arco en el espacio y hacer los pedazos a mitad de transmisión. Que la galaxia sepa que la Tierra ya no tiene símbolos. La Tierra tiene retribución. Y yo no era un rehén. Era la advertencia. El impacto del misil se repitió en mi cabeza durante días. No por culpa, sino por el silencio que siguió. Durante años, la galaxia se burló de nosotros, debatió sobre nosotros, descartó a la humanidad como una especie ruidosa y frágil que arañaba por relevancia. Ahora, todo lo que oía de las estrellas era silencio. Estaban observando, esperando, intentando comprender qué tipo de criatura aprieta un botón contra un enviado de paz. Ya no era una cuestión de sí. Era cuándo y quién sería el siguiente. Ya no era un rehén. Era un gatillo. El comandante Hal me hizo ir al puente de mando de nuevo a las pocas horas de la destrucción del enviado. Se paró frente a un mapa holográfico que brillaba como un sol moribundo. Sistemas marcados en rojo y blanco. Rojo significaba hostil. Blanco significaba purgado. M. Sekenna, dijo sin levantar la vista. El Consejo se está fragmentando. Están evacuando sus núcleos, escondiéndose en sistemas fronterizos. El alto mando traxiano ha desaparecido. Miré el mapa brillante. Tantos puntos, tantos planetas. Entonces, ¿por qué seguimos aquí fuera? Pregunté. Porque aún no están muertos, tocó el mapa. Un cúmulo parpadeó en el borde lejano del brazo galáctico. El Consejo se está reagrupando en una fortaleza aquí, la última flota real. Drari no fue nada comparado con esto. 36 especies, naves de guerra más pesadas que las nuestras, y una red de escudos planetarios diseñada para aguantar castigo durante semanas. Y planeas romperla, dijo rotundamente. Lo observé. No vas a darles la oportunidad de rendirse, ¿verdad? Finalmente me miró. Sus ojos no eran crueles. Estaban cansados. Tuvieron su oportunidad. La Tierra ofreció tratados durante décadas. Se rieron. Luego te llevaron a ti. Se llevaron a nuestros hijos. Intentaron quebrarnos. Apretó la mandíbula. Ya no estamos negociando. Estamos enseñando. ¿Enseñar qué? ¿Lo que pasa cuando acorralas a un humano? Debería haber sentido algo. Rabia, horror, alivio. Pero todo lo que sentí fue un zumbido constante en mi pecho, como un generador poniéndose en marcha. Este era el hombre que me dijo que era un cabo suelto, solo un pedazo de cebo. Y sin embargo, aquí estaba, de pie junto a él en el puente del arma más mortífera de la humanidad, mirando el mapa de su última resistencia. Hal puso una mano en mi hombro. Te quiero en esta, dijo. No como soldado, como testigo. Cuando esto termine, no quedará nadie para contar la historia más que nosotros. Asentí porque una parte de mí había dejado de cuestionar. La parte que una vez preguntó si esto era justicia o venganza se había callado después de Drari 5. Ahora solo quedaba la misión. La preparación llevó días. Al Deliverance se unieron 5 acorazados más y 3 cascos de guerra clase portaaviones. Naves tan masivas que podías construir ciudades dentro de ellas. Esta vez no íbamos a hurtadillas. Íbamos a marchar. Los soldados también eran diferentes ahora. Menos discursos, sin ilusiones de ser héroes, solo profesionales que habían quemado su última pizca de piedad. Los vi afilar cuchillos junto a rifles de plasma, sus rostros iluminados por una fría luz azul. Ya no eran hombres y mujeres luchando por la libertad. Eran verdugos con placas de identificación. ¿Y yo? No estaba seguro de lo que era. Algunas noches me sorprendía mirando mi reflejo en el cristal negro de la nave. Mis ojos habían cambiado. No de color, de peso. Ya no se inmutaban. No se ablandaban.
Me había visto como una víctima durante meses, pero ahora me parecía a uno de ellos. Un soldado sin uniforme. La flota saltó al sistema objetivo en alerta de combate total. Sin advertencias, sin saludos, solo armas listas. La vista en la pantalla me dejó sin aliento. La fortaleza no era solo un planeta. Era una fortaleza. Anillos de acorazados flotaban como halos blindados, sus cascos erizados de cañones de energía. Los generadores de escudos iluminaban el cielo como un segundo sol. Debajo de la superficie del planeta había un laberinto de búnkeres y baterías antiorbitales. «Están atrincherados», murmuré. La voz de Hal era tranquila. «Bien. No tendremos que perseguirlos». La primera hora fue fuego. Los acorazados humanos cortaron el anillo exterior como cuchillos en tela mojada. Las naves alienígenas respondieron con saña, más saña que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado hasta ahora. Rayos de energía azul cortaron uno de nuestros portaaviones, partiéndolo en dos. Miles murieron en segundos. Hal no parpadeó. «Mantengan la presión», ordenó. «Empúllenlos a la zona de estrangulamiento». Agarré la barandilla, los nudillos blancos. Las explosiones brillaban a través de los trozos negros de casco ardiente que giraban silenciosamente hacia el vacío. No se lanzaron cápsulas de escape, ni banderas blancas. Solo una masacre. No era una batalla. Era un exorcismo. Por cada nave que perdíamos, 3 de las suyas caían. Los humanos no éramos los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más inteligentes, pero no nos deteníamos. Nunca nos deteníamos. Y aquí fuera, eso nos convertía en monstruos. Horas después, las defensas exteriores se rompieron. El escudo de la fortaleza parpadeó y sangró luz como un animal herido. Fue entonces cuando Hal dio la orden. Asalto terrestre. Nunca había estado en un campo de batalla como este antes. Ni Drari, ni Trexen, nada. Cuando las naves de desembarco atravesaron el escudo, el cielo ya estaba ardiendo. La artillería alienígena llovía, destrozando a los soldados a mitad del descenso. Los hombres gritaban por las comunicaciones. Otros reían. No sabía qué era peor. Aterrizamos con fuerza. El aire era espeso por el humo y la ceniza. El suelo temblaba bajo el constante bombardeo. A mi alrededor, los soldados salían de las naves de desembarco, disparando hacia la neblina. Las fuerzas alienígenas se apresuraron a nuestro encuentro. Más altos, más fuertes, pero más lentos, parpadeando con incredulidad ante la ferocidad de la carga humana. Ya ni siquiera apuntaba. Solo avanzaba, disparando, recargando, disparando de nuevo. Cada vez que apretaba el gatillo, otra forma caía. A veces eran soldados. A veces no. Dejó de importar. Esto no era guerra. Era una lección grabada en los huesos de una galaxia que nos creía débiles. En algún lugar del caos, perdí de vista a Hal. Avancé con un escuadrón hacia el corazón de la fortaleza. Una vasta ciudadela de piedra negra y barreras de energía relucientes. Volamos puerta tras puerta, granadas y cuchillas despejando pasillos resbaladizos de sangre alienígena. Entonces encontramos la cámara de mando. Dentro estaba el consejo, o lo que quedaba de él. Líderes alienígenas de 36 especies acurrucados detrás de un último escudo, sus ojos llenos de algo que nunca antes había visto en ellos. Miedo. Uno de ellos, una criatura alta con piel translúcida, dio un paso adelante, levantando las manos. Su voz temblaba a través del traductor. «Deténganse. Nos rendimos. Por favor, devolveremos todo. Solo deténganse». Por un momento, el mundo se detuvo. Pude sentir el peso de ello. La elección, la línea entre la venganza y la victoria. Y entonces oí la voz de Hal crepitar a través de la calma. «Terminad con esto». Algo dentro de mí se heló. Bajé mi rifle. «Están desarmados», dije por la comunicación. «Se están rindiendo». «M. Sekenna», dijo Hal, su tono plano. «Sabes lo que hicieron. Sabes lo que harán si los dejamos respirando. Esto termina ahora». Miré al consejo de nuevo. Algunos lloraban. Algunos me miraban como si yo fuera la muerte misma. Quizá lo era.
Están acabados, dije. Hemos ganado. No, replicó Hal. Hemos sobrevivido. Hay una diferencia. El escuadrón a mi lado levantó sus armas, esperando mi movimiento. No recuerdo haber decidido. Solo recuerdo mi dedo apretando el gatillo. El escudo parpadeó y murió mientras nuestra tecnología lo hackeaba. Los líderes del consejo gritaron, intentaron dispersarse. El escuadrón abrió fuego. Destellos brillantes llenaron la habitación. Cuerpos cayeron. Voces cortadas a mitad de súplica. Yo también disparé, no porque quisiera, sino porque no podía parar. Cuando todo terminó, la cámara estaba en silencio, excepto por el siseo del plasma enfriándose. 36 especies desaparecidas en menos de un minuto. Salimos a la ciudadela en ruinas. El cielo estaba oscuro por el humo y los escombros ardientes. Banderas humanas, negras ahora, ya no azules, se alzaban sobre la fortaleza. Caí de rodillas. No temblaba. No lloraba. Solo me sentía hueco, como si algo me hubieran arrancado y arrojado al vacío. A mi alrededor, los soldados vitoreaban débilmente. Pero incluso eso sonaba débil. Vacío. Hal llegó un momento después. Su armadura estaba chamuscada. Su rostro manchado de hollín. Me miró. Lo hiciste bien, dijo. Lo miré fijamente. Los ejecutamos. Se ejecutaron a sí mismos cuando eligieron esta guerra. Quise gritar, decirle que estaba equivocado. Pero mi voz no salía porque una parte de mí le creía. La flota dejó el sistema en llamas. Sin supervivientes, sin consejo, sin nadie que desafiara a la Tierra nunca más. Pero la victoria no se sentía como una victoria. Se sentía como una puerta cerrándose detrás de nosotros. Como si acabáramos de cruzar un punto sin retorno. La galaxia ya no se dividía entre el bien y el mal. Se dividía entre los vivos y los muertos. Y la humanidad acababa de unirse al lado equivocado de la línea. Semanas después, en el Deliverance, me senté solo en la oscura cámara de observación. Las estrellas pasaban como testigos indiferentes. Mis manos todavía olían a metal chamuscado y sangre, sin importar cuántas veces las fregara. Pensé en el chico de la colonia minera que nunca dejó de tararear canciones de la tierra. En la madre con gemelos. En el chico traxiano que corrió hacia mí con las manos en alto. En cómo los maté a todos de una forma u otra. Y por primera vez desde mi captura, me di cuenta de que ya no era una víctima. Era parte de la máquina. Hal entró en silencio. Se paró a mi lado, mirando las estrellas. ¿Se acabó?, dijo. No, susurré. Ha empezado. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me volví hacia él y mi voz era firme. Les has enseñado lo que somos ahora. Les has enseñado lo que pasa cuando acorralas a un humano. Pero también les has enseñado algo más. ¿El qué? Que también podemos ser monstruos. Hal no respondió. Solo miró las estrellas como si ya estuvieran ardiendo. Y quizá lo estaban, porque la humanidad había ganado. Pero, ¿a qué costo? Uno pensaría que la paz se sentiría como algo. Calidez, quizá. Sueño. Una respiración profunda que no sabe a sangre o ceniza. Pero no fue así. Se sintió como despertar en una habitación donde algo andaba mal, pero no podías identificarlo. Como un silencio que no era tranquilo, sino expectante. El tipo de silencio que precede a un grito. La guerra había terminado. La Tierra ganó. El Consejo estaba muerto. Planetas enteros ardieron. Y yo no podía dormir. Después de la caída de la fortaleza, el Deliverance atracó en el anillo orbital alrededor de Ceres, el nuevo centro de mando humano. La Tierra misma se estaba curando, pero las cicatrices eran profundas. Ciudades reconstruidas, cielos despejados, pero el alma de la especie había cambiado, se había endurecido. Ya no éramos los mismos. Yo tampoco. Me dieron una habitación privada. Médica, cama blanda, gravedad artificial ajustada a la normal de la Tierra. Incluso me trajeron comida de verdad, no bloques de raciones. Un filete, patatas, vino tinto. Lo miré durante 10 minutos antes de tocarlo. Se sentía falso,
como si perteneciera a alguien que no había pasado 6 meses en una celda de hormigón escuchando a la gente gritar por una ayuda que nunca llegó. Entró una doctora, alta, una mujer silenciosa, sin placa de identificación, sin charla trivial. Solo hizo una pregunta. ¿Cómo te sientes? Respondí con la única verdad que tenía. Peligroso. No se inmutó, solo hizo una nota en un portapapeles y se fue. 3 días después, Hal me convocó. Su oficina daba a los astilleros. Construcciones masivas orbitando en silencio, construyendo nuevos acorazados con los huesos de los viejos. La guerra no había terminado. Solo estaba en pausa. Kenna, dijo, sirviendo 2 vasos de un líquido oscuro. ¿Cómo está tu cabeza? Ruidosa, dije. Me entregó un vaso. Whisky. Real, no sintético. Te lo has ganado, dijo. No bebí. Solo miré el vaso como si fuera otra arma. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ganamos. ¿Así que ahora qué? No respondió de inmediato. Solo se giró y miró el vacío negro más allá de la ventana. Se habla, dijo finalmente. Susurros, focos de resistencia, especies que no golpeamos lo suficiente. Disturbios civiles. Asentí lentamente. Siempre hay más que quemar. Volvió a mirarme. No suenes tan decepcionado. No lo estoy, hice una pausa. Solo me pregunto si siquiera recordamos cómo parar. Hal se sentó, su voz bajó. Kenna. La Tierra necesita símbolos. Héroes. Supervivientes. Has estado en el frente en manos enemigas, luego en el corazón de nuestra represalia. La gente conoce tu nombre ahora. Los soldados te siguen. Me temen. Te respetan. Reí, y salió seco. Es lo mismo. ¿No? No discutió. En su lugar, me entregó una tableta de datos, un informe clasificado. Lo revisé, comunicaciones interceptadas, rumores, movimiento en los sectores exteriores. ¿Quieres que vuelva a salir? Pregunté. Hal no parpadeó. Ya no eres solo un testigo, Kenna. Eres un activo. Pensaron que matar al consejo lo terminaría, pero solo rompió la presa. Ahora necesitamos a alguien que entienda lo que esta guerra fue realmente. ¿Qué fue? Se inclinó hacia adelante. Una advertencia. Acepté. No porque quisiera, no porque me importaran las órdenes, sino porque estar sentado en esa habitación con sábanas limpias y comida caliente se sentía más extraño que un campo de batalla. Al menos ahí fuera, entendía quién era. Me dieron un escuadrón. Operaciones encubiertas, sin insignias, sin nombres, fantasmas. Los llamé los olvidados. La mayoría habían sido dados por perdidos durante los primeros años. Soldados. Desaparecidos en combate, presuntamente muertos, pero recuperados, marcados, rotos, reconstruidos. Había una francotiradora que no había dicho una palabra desde que todo su pelotón fue incinerado por una mina solar traxiana. Un experto en demoliciones que encendía un puro cada vez que volaba algo, incluso si el humo le hacía vomitar. Un especialista en tecnología con implantes tan profundos que decían que no había dormido en 3 años. Y yo, el superviviente, al que no mataron cuando deberían haberlo hecho. Nuestra misión era Doleris 4, una pequeña colonia lunar que había dejado de responder a las transmisiones. Ninguna llamada de socorro, solo silencio. Última población conocida, 28.000. En su mayoría mineros, algunos científicos, algunos civiles. Mezcla de humanos y trabajadores alienígenas bajo acuerdo de tratado. Podría ser resistencia, dijo Hal. Podría ser peor. Peor, se refería a la contaminación. El tipo de guerra psicológica que el Consejo había intentado en sus últimos meses, sembrando desesperación, locura, alucinaciones. Su último esfuerzo para quebrar la moral humana no fue con armas, sino con ideas. Aterrizamos a medianoche. La colonia era un cementerio. Sin cuerpos, sin sangre, solo ausencia. Las luces parpadeaban, las máquinas funcionaban, las puertas se abrían, pero nadie respondía. Era como si todos se hubieran levantado a mitad de una conversación y se hubieran marchado.
Nuestras botas resonaban en los pasillos vacíos mientras barríamos el Distrito Central. ¿Térmicos?, pregunté. El técnico, Stone, negó con la cabeza. Sin calor, ni siquiera ratas. No me gustaba. No me gustaba cómo nos observaba el silencio. En la torre de control principal, encontramos el primer mensaje escrito con pintura negra en una pared. Letras enormes. Nos enseñasteis lo que sois. Y debajo, otra línea. Ahora, dejad que os enseñemos lo que hemos aprendido. Algo se revolvió en mi estómago. No sabía que me asustaba más. Que hubieran desaparecido o que hubieran entendido. Porque ese siempre fue el riesgo. Golpeas a alguien lo suficiente, durante el tiempo suficiente, y finalmente empiezan a sonar como tú. Encontramos a un superviviente 2 horas después, solo, escondido en una criocápsula bajo el ala médica. Hombre, principios de los 30, humano, desnutrido, ojos rojos de llorar o de algo más. No gritó cuando abrimos la cápsula. Ni siquiera habló al principio, solo me miró. «Eres él», susurró. Me tensé. ¿Quién? El hombre que no quebraron. El que la tierra envió de vuelta. Asentí lentamente. Empezó a reír. No de alegría, no de locura, de comprensión. Lo lograron, ¿sabes?, dijo. No necesitaron armas. Solo necesitaban que te viéramos a ti. Me arrodillé a su lado. ¿Qué pasó aquí? Su voz bajó a un susurro. Se fueron. Todos. Humanos, alienígenas, todos. Simplemente caminaron hacia las minas. Uno por uno. ¿Por qué? Porque nos enseñasteis la verdad. No estamos luchando contra monstruos. Nosotros somos los monstruos. Quise discutir, pero no pude. Porque había visto lo que hicimos en Draenor 5, en la fortaleza traxiana, en planetas donde ya no quedaban armas. Pero seguimos disparando de todos modos. No habíamos ganado la paz. Habíamos enseñado el miedo. Y ahora estaba resonando de vuelta. De vuelta en el Deliverance, presenté mi informe. Hal lo leyó en silencio, luego dijo, quemen la colonia. Ni siquiera me inmuté. Contaminación, dijo. El miedo se propaga más rápido que la rebelión. Y así la bombardeamos desde la órbita. Sin supervivientes, sin pruebas, solo otro punto blanco en el mapa. Desaparecido. Esa noche, me miré las manos. Las mismas manos que usaba para arreglar motores, para escribir cartas a mi hermana, para sostener un rifle, para apretar un gatillo. Ahora solo eran herramientas, cosas que hacían lo que había que hacer. Pero una parte de mí, una pequeña parte podrida, todavía susurraba, ¿y si tenían razón? Pasaron 3 semanas desde que borramos Doleris V de la órbita. Sin supervivientes, sin investigación, sin monumentos, solo datos borrados. Silencio sellado en el espacio. El tipo de silencio con el que la Tierra se había sentido cómoda. El tipo bajo el que podías enterrar cuerpos y aún así irte con medallas en el pecho. Pero el silencio es un mentiroso. Porque debajo de él, algo siempre se agita. Las pesadillas volvieron primero, no las habituales, no recuerdos de sangre y gritos. Estas eran más frías, más lentas. Estaría de pie en la superficie de alguna luna sin nombre, solo. Detrás de mí, las ruinas de una ciudad que destruimos. Y una cabeza, siempre una cabeza, una figura. A veces humana, a veces alienígena, a veces no tenía rostro. Y siempre decía lo mismo. Nos enseñaste lo que eres. Y entonces levantaba un espejo. Nunca miraba a tiempo. Siempre me despertaba antes de ver mi propia cara. Pero cada vez que me despertaba, estaba sudando, con los dientes apretados, las manos cerradas en puños como si estuviera listo para luchar contra algo que no podía ver. Hal se dio cuenta. No lo dijo, pero sabía que me estaba observando más de cerca. No con sospecha, con cálculo. Como un hombre que observa una herramienta en busca de signos de desgaste. Me habían dado un escuadrón. Me habían dado un nombre. Me habían dejado apretar el gatillo una y otra vez sin cuestionar. Pero en el momento en que dudara, aunque fuera una vez, sería reemplazado. Y sinceramente, una parte de mí quería que lo hicieran.
Un mes después de Doleris, obtuvimos una pista. No de inteligencia, no de vigilancia, de una transmisión. Llegó a través de canales muertos, antiguas bandas de radio de la Tierra, de la era pre-expansión. Alguien estaba transmitiendo desde el espacio profundo. Y la voz era humana, no solo humana. La mía. El mensaje estaba distorsionado por la estática, repitiéndose cada hora como un reloj. Nos quemaron para sobrevivir. Ahora sobrevivimos para quemarlos. Somos los olvidados. Somos lo que la Tierra dejó atrás. La voz era la mía, clara como el día. Pero nunca había dicho esas palabras. Stone la analizó 3 veces, lo confirmó. Coincidencia de voz 99.7%. Eres tú, jefe. Miré el registro de transmisión. Las coordenadas llevaban a una estación de investigación abandonada en el borde de la nebulosa del Velo. Sin presencia humana oficial. Sin colonias conocidas, solo espacio vacío y estaciones fantasma de las zonas oscuras de antes de la guerra. Hal se paró detrás de mí. ¿Un clon? Lo dudo, replicó Stone. Ningún laboratorio cerca, ninguna instalación lo suficientemente grande como para cultivar o albergar ese tipo de tecnología. Y la estación. Ha estado fuera de la red durante 10 años. Entonces, ¿qué es? Pregunté. Stone se encogió de hombros. Algo que te conoce lo suficientemente bien como para usar tu voz. Hal me miró. ¿Conoces el protocolo? Entro en silencio. Asintió. Sin flota, sin fuego. Encuéntralo. Acábalo. Sin respaldo, sin bombas, solo yo. Salimos del hiperespacio 2 días después. La estación de investigación colgaba como un cadáver. Sin luces, sin balizas. Su casco estaba ennegrecido y pelado, como si hubiera sido arañado por el propio espacio. Ni siquiera debería haber estado funcional. Pero a medida que nos acercábamos, su anillo de atraque se encendió. Un gesto de bienvenida que no se sentía para nada acogedor. El interior era peor. El polvo flotaba en el aire viciado. Las luces parpadeaban bajas y rojas, apenas iluminando los pasillos. Cada paso resonaba como una advertencia. Me moví solo. Sin escuadrón esta vez. Sin Stone, sin Hal en mi oído. Solo silencio y el sonido de mi propia respiración. Llegué a la cámara central y allí estaba. Una figura de pie junto a la consola. Misma altura, misma complexión, misma cicatriz en la barbilla de cuando ese guardia traxiano me partió la cara con la culata de un rifle. Se giró lentamente. Mi propia cara me devolvió la mirada. Levanté mi rifle. No se inmutó. Viniste, dijo. Mi voz, mismo tono, misma calma. ¿Qué demonios eres? Exigí. Un espejo, dijo. Nada más, nada menos. Di un paso adelante, buscando armas. Ninguna, solo la consola pulsando débilmente bajo sus manos. Tú no eres yo. No, asintió. Soy lo que dejaste atrás cuando apretaste el gatillo. Dudé. Un clon, una IA. Negó con la cabeza. Sin tecnología, sin cirugía. Solo soy tú, M. Sekenna. La parte que has estado matando pieza por pieza cada vez que seguías las órdenes de Hal. Apunté a su cabeza. Eres un truco. Psicopático enemigo. He visto esto antes. Él sonrió. Intentaron quebrarte. ¿Recuerdas? Fallaron. Pero tuvieron éxito en una cosa. Abrieron una puerta, una fractura, y yo me arrastré a través de ella. La habitación pareció oscurecerse como si las propias sombras estuvieran escuchando. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué la transmisión? Porque la Tierra ganó la guerra, pero ahora se está devorando a sí misma. Cada sistema que quemamos, cada colonia que borramos, deja una cicatriz. Y las cicatrices recuerdan. No tiene sentido. Se acercó más. Lo suficiente como para que pudiera ver las líneas rojas en sus ojos. Iguales que los míos. No estoy aquí para detenerte, dijo. Estoy aquí para advertirte. Ya no eres el último superviviente. Eres el primer fantasma. ¿Qué demonios significa eso? Significa que te has convertido en la historia que contarán a sus hijos para que se porten bien.
Haz tu trabajo o los humanos volverán. Sonrió sombríamente. No terminaste la guerra. La heredaste. Apreté el gatillo. El disparo le atravesó el cráneo. Su cuerpo cayó sin un sonido. Sin grito, sin sangre, solo silencio. Pero las luces de la cámara no parpadearon. Brillaron. A mi alrededor, las consolas se encendieron. Hologramas cobraron vida. Archivos, rostros, registros de audio. Cada misión, cada ejecución, cada ataque de contención. La pantalla mostró Drenar 5, luego Trexen, luego Doleris. Me mostró arrodillado, disparando, ordenando una quema una y otra vez. Una voz sonó a través del sistema. Mi voz, la misma línea. Les enseñamos lo que somos. Se repetía en bucle. Corrí de vuelta por los pasillos. El corazón latiendo con fuerza. Pero al llegar a la bahía de atraque, las paredes de la estación comenzaron a cambiar. Pantallas se iluminaron en los mamparos, cada una mostrando otro rostro. El mío. Algunos gritaban, otros lloraban, otros en silencio, desangrándose en suelos alienígenas. El pasado, no muerto, solo enterrado. Regresé a la lanzadera y despegué, jadeando, sudando. La estación no me persiguió, no disparó, solo se quedó allí observando como si hubiera plantado algo, y lo había hecho. De vuelta en el Deliverance, no informé de todo. Solo lo suficiente. La estación estaba vacía. Dije. La transmisión era un bucle. Alguien jugando con datos antiguos. Hal lo aceptó. Quizá sabía que estaba mintiendo. Quizá no le importaba. Pero esa noche, en la oscuridad de mi habitación, apagué todas las luces y susurré, somos lo que la Tierra dejó atrás. Porque no podía dejar de oír la voz, mi propia voz. Y esta vez, no decía nada en absoluto. Solo observaba, esperando. Los susurros no cesaron. Ni siquiera cuando estaba despierto. No eran palabras. No al principio. Solo un zumbido estático al borde del oído, como la memoria intentando salir de su tumba. Después de la estación, pensé que se desvanecerían. Pensé que podría alejarme y olvidar lo que vi. Estaba equivocado, porque el fantasma no se había quedado atrás. Había venido conmigo, y estaba usando mi voz. El Deliverance permaneció en órbita sobre Trask 9, un sistema recién asegurado. Traducción: lo habíamos bombardeado hasta la sumisión, y ahora estábamos ayudando a los supervivientes a reconstruir bajo las reglas de la Tierra. La rutina habitual, desplegar raciones, poner guardias, reescribir el plan de estudios, quemar los libros, reemplazar la bandera. La paz en el nuevo lenguaje de la Tierra se deletreaba con silencio y vigilancia. Pero Trask era diferente. La gente aquí no se defendía. Tampoco suplicaban. Solo miraban fijamente. Hombres, mujeres, niños, de todas las especies. Miraban nuestras naves como un hombre mira al patíbulo. No con miedo, sino con la insensibilidad de lo inevitable. Incluso los colonos humanos, especialmente ellos. Los susurros se hicieron más fuertes el cuarto día. Estaba en el centro de un mercado en ruinas observando a los trabajadores de ayuda distribuir comida. Un niño, quizá de 11 años, tomó un paquete de raciones y pasó de largo la fila. Sin gracias. Sin contacto visual, solo silencio. Oye, dije. Se detuvo. ¿Cómo te llamas? Me miró y habló con mi voz. Somos lo que la Tierra dejó atrás. Luego se alejó. Me giré rápidamente, el corazón martilleando. Nadie más reaccionó. Nadie más lo oyó. Miré al niño hasta que desapareció detrás de un muro en ruinas. De vuelta en la nave, intenté decírselo a Hal. Le dije la verdad. No toda, no los susurros, no el espejo, solo lo básico. El niño, la frase, la imitación. Me miró como si le hubiera entregado un problema que ya esperaba. ¿Lo mataste? No. ¿Por qué no? Porque es un niño. Hal se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Hemos tenido informes, levantamientos, no como antes. No con armas, con palabras. Tocó su consola. Colonos repitiendo cosas que no deberían saber.
Frases exactas de misiones clasificadas. Frases que solo tú y yo deberíamos conocer. Permanecí en silencio. ¿Crees que es una coincidencia?, preguntó. Creo que está demasiado organizado para ser aleatorio. Asintió. Yo también. Fruncí el ceño. Lo sabías. Se inclinó hacia adelante. Hay algo ahí fuera. Kenna. Una semilla. Está creciendo dentro de nuestra propia gente. Lo hemos visto en media docena de colonias ya. Voces que no pertenecen. Palabras que no se dijeron. Como si la guerra hubiera dejado una infección. ¿Y crees que empezó conmigo? No respondió. No tuvo que hacerlo. Me dieron nuevas órdenes a la mañana siguiente. No de reconocimiento. No de búsqueda y destrucción. Investigación interna, objetivos, personal humano, sospechosos de insurrección, traición, inestabilidad psicológica. Querían que cazara a los nuestros. Encontré al primero en la bahía de ingeniería. Un técnico llamado Rami. 40 y tantos. Callado. Buen historial. Sus registros mostraban transmisiones no autorizadas enviadas a colonias del anillo exterior. Mensajes con estructuras extrañas. Mitad código, mitad poesía. Fragmentos de discursos que nunca hice pero que recordaba. Cuando lo confronté, no corrió. Sonrió. ¿Sabes por qué te siguieron? Kenna? Levanté mi pistola. Rompiste el protocolo. Estás transmitiendo herejía. Asintió, con los ojos tranquilos. ¿Pero sabes por qué te siguen? No dije nada. Porque dejaste de fingir, dijo. Le quitaste la máscara a la humanidad. Les enseñaste lo que realmente somos. No salvadores, no diplomáticos, supervivientes, asesinos, dioses con las manos ensangrentadas. Apreté el gatillo. Su cuerpo cayó. Sin lucha. Sin arrepentimiento. Pero mientras caía, oí su voz. No con mis oídos. En otro lugar. Nos enseñaste lo que eres. Ahora te enseñamos en lo que nos hemos convertido. Se propagó más rápido de lo que pudimos contener. Para cuando limpiamos los sistemas, 5 tripulantes más habían desaparecido. No asesinados, no eyectados, desaparecidos. Uniformes doblados en las literas, placas de identificación dejadas atrás, taquillas intactas, como si hubieran salido de la nave hacia el vacío. Los susurros ya no eran susurros. Ahora hablaban. Al principio solo era en sueños, luego en espejos, luego en otras personas. Confronté a Hal de nuevo. Algo va mal. Levantó la vista de su consola. Define mal. Golpeé el informe sobre la mesa. Tripulación desapareciendo. Civiles repitiendo frases clasificadas. Palabras resonando en planetas que se suponía estaban esterilizados. Su mandíbula se tensó. Ya lo estamos abordando. ¿Cómo? Tocó la pantalla. Apareció una lista. Operación Puerta de Ceniza. La leí y se me heló la sangre. Miles de nombres, nombres humanos, soldados, ingenieros, científicos, civiles, objetivos, todos marcados para eliminación. Jesucristo, susurré. Hal no se inmutó. Si una semilla crece mal, quemas el campo. Son nuestra propia gente. Lo eran, dijo. Y ahora, me miró fijamente. Ahora son lo que la tierra dejó atrás. Di un paso atrás, negando con la cabeza. ¿Tienes miedo? No, dijo. Estoy preparado. Miré la lista de nuevo. Mi nombre estaba al final. Vigilar por fractura psicológica, leí la nota en voz alta. Me estás vigilando. Estás cambiando, dijo. Todos lo hacemos. Salí de la habitación sin otra palabra. Los guardias no me detuvieron, pero sentí sus ojos en mi espalda como si solo estuvieran esperando la señal. Los sueños se convirtieron en visiones. No solo cuando dormía. Caminando por los pasillos, veía sombras detrás de mí. Destellos de movimiento en el cristal, gente llamándome por mi nombre que no estaba allí. Y entonces un día, miré al espejo y él había vuelto. Yo, la versión de la estación. Sangriento, silencioso, mirando. No parpadeé. No me rompí. Solo dije, ¿qué eres? Finalmente habló.
Soy lo que queda cuando la guerra termina. Trask 9 ardía detrás de nosotros. Eso es lo que Hal llamaba contención. Esa palabra de nuevo, suave, limpia. No suena a bombardeo orbital. No suena a tropas humanas sacando a civiles y disparándoles por susurros y sueños. No suena a lo que realmente hicimos. Pero vi los cuerpos. Algunos de ellos eran nuestros. 3 semanas antes de que cayera el fuego, algo extraño comenzó a suceder en Trask. Primero, las comunicaciones se silenciaron. Luego los civiles dejaron de responder a las órdenes. Las patrullas desaparecieron. Las redes eléctricas se apagaron, no en caos, sino con precisión quirúrgica. Al principio, culpamos a la resistencia local, a viejas facciones alienígenas, a sabotajes. Pero Trask era una colonia humana. Eran nuestros. O eso pensábamos. Aterrizamos para restaurar el orden. El escuadrón se movía como fantasmas. Stone iba en la delantera. Su rifle de pulso zumbando con una amenaza silenciosa. Los demás se desplegaron detrás de mí, escaneando tejados y esquinas. Las calles estaban vacías. El aire estaba cargado de silencio. No de miedo, no de tensión, de expectación. Como si estuvieran esperando que entendiéramos algo. No lo hicimos. Entonces encontramos el mensaje pintado con aerosol en la pared del antiguo ayuntamiento. Nunca nos estabais salvando. Y debajo de eso, embadurnado en sangre. Somos lo que la tierra dejó atrás. Las mismas palabras que había oído en mis sueños. La misma frase susurrada con mi voz en colonias muertas. Ya no era un eslogan. Era una señal. La emboscada llegó al anochecer. No de alienígenas, no de especies extranjeras. De humanos, eran de los nuestros. Uniformes de la tierra despojados. Rostros pintados de negro con ceniza. Se movían rápido, precisos, entrenados, no rebeldes, no civiles. Soldados, de los nuestros, pero no con nosotros. Perdimos a 3 hombres en los primeros 30 segundos. Un cuchillo en el cuello. Un disparo de rifle a través de una mira. Alguien gritó y luego silencio. No fue una pelea. Fue un mensaje. Ordené la retirada. Nos apresuramos hacia las naves de desembarco, arrastramos 2 cuerpos con nosotros, dejamos al tercero atrás. Solo carne en un pasillo con los ojos aún abiertos. Desde el cielo, Trask parecía pacífico. Luces tenues, vientos suaves, la ilusión de la calma. Pero debajo, sabíamos que ya no se resistían a la tierra. La estaban rechazando. De vuelta en el Deliverance, Hal estaba de pie frente al mapa de batalla, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados. Puntos rojos se extendían por la pantalla como una infección. Colonias de la Tierra, no puestos de avanzada alienígenas, no remanentes del Consejo. Nuestras. ¿Quiénes son? Pregunté, con voz baja. No me miró. Traidores. Son humanos. Han abandonado la Tierra. No, dije, te han abandonado a ti. Giró la cabeza. Hubo un destello en sus ojos. No de ira, de duda. Solo por un segundo. Luego desapareció. Están infectados, dijo. Contaminados por el contacto con ideas alienígenas, virus psicológicos, ecos de la guerra. Repiten tus palabras, M.C. Kenna. Las que nunca dijiste. Me acerqué más. ¿Y si no están repitiendo nada? ¿Qué? ¿Y si solo están escuchando? No respondió porque ambos sabíamos la verdad. No me estaban copiando. Estaban siguiendo, y yo nunca los lideré. Algo más lo hizo. Empecé a verlo en la tripulación. Pequeñas señales, ojos que se detenían demasiado tiempo en las grabaciones de seguridad, dedos que se crispaban cuando Hal hablaba, soldados haciendo preguntas en voz baja que nunca habrían hecho meses atrás. ¿Por qué quemamos esa colonia? ¿Por qué seguimos luchando? ¿Qué estamos protegiendo realmente? La duda era un virus y la Tierra estaba enferma. Stone vino a mí una noche, solo en la armería. Se veía diferente, más alerta, menos robótico. Me entregó un chip de datos. Sin palabras. Solo un asentimiento. Lo llevé a mis aposentos y cerré la puerta. Lo conecté. Archivo de video. Baja resolución,
inestable. Soldados humanos. Horas de pie frente a una multitud en Trask, desarmados, tranquilos. Uno dio un paso adelante y lo reconocí. Sargento Keller, desaparecido en combate, 6 meses, declarado muerto después de una misión de exploración. Su voz era clara. Nos mintieron. Hal, el mando, la tierra. Dijeron que la guerra había terminado. No es así. Pero el enemigo no está ahí fuera. Es el silencio, la obediencia, la sangre sin fin. ¿Visteis lo que hizo M'Kenna? Todos lo hicimos. Nos enseñó lo que somos. Se giró hacia la cámara. Ahora es nuestro turno. Me quedé helado durante mucho tiempo porque nunca había conocido a Keller, pero hablaba como si me conociera, como si me hubiera seguido, y de alguna manera supe que no mentía. Al día siguiente, llamé a Hal. Tienes que ver esto, dije. Vio todo el video. No parpadeó. No interrumpió. Cuando terminó, apagó la pantalla y me entregó un archivo. Operación Ruta Calcinada. Autor, Comandante Hal. Aprobado por el alto mando de la Tierra. Misión: eliminación inmediata de 47 colonias identificadas como ideológicamente comprometidas. Miré al final de la lista. Trask 9 y debajo, M'Kenna, Elías, condicional. Vigilar por fractura. Terminar si está comprometido. No reaccioné, solo le devolví el archivo. Siempre lo supiste, dije. Siempre planifiqué, corrigió. ¿Por qué yo? Porque sobreviviste, dijo. Porque volviste roto pero útil. Y porque ven algo en ti que ni siquiera yo veo. Me incliné. ¿Y si me quiebro? No dudó. Te meteré una bala en la cabeza yo mismo. Salí de su oficina sabiendo que algo había cambiado. Ya no éramos soldados. Éramos verdugos sosteniendo cuchillos en las gargantas de los demás, fingiendo que todavía éramos una unidad. Y Hal no era un comandante. Era un sacerdote de una religión moribunda. Y yo era el hereje. Esa noche, Stone me encontró en el hangar. No dijo una palabra. Solo me entregó una tarjeta de acceso. Bahía de almacenamiento 12, dijo. ¿Por qué? No eres el único que lo ve, susurró. Ya no estás solo. Esperé. ¿Quién más? Miró a su alrededor, luego de nuevo a mí y dijo, todos los que todavía son humanos. Empezó con las luces. Solo un parpadeo, apenas perceptible, como si la nave parpadeara una sola vez. Hal no lo notó. La tripulación del puente tampoco. Pero yo sí, porque había visto algo así antes. Justo antes de que las torres orbitales de Trask se derrumbaran, y 30 segundos después, las alarmas comenzaron a gritar. Brecha en el sistema interno. Error de estabilización del reactor. Pérdida de presión en la cubierta 4. Múltiples brechas en el casco. La voz de Stone crepitó por las comunicaciones. Están dentro. Repito, dentro. No alienígenas. No un destacamento traxiano olvidado. De los nuestros. Estaba a mitad de camino a la armería cuando vi a la primera. Una soldado con equipo de operaciones encubiertas agachada sobre una consola tecleando anulaciones de comandos con los dedos sangrando. No se inmutó cuando aparecí por la esquina. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo dijo, lo lograste. Levanté mi pistola. Manos arriba, ahora. Se giró lentamente, con calma, y sonrió. Nos enseñaste lo que podíamos ser. ¿Quién demonios eres? Espeté. Pero ya lo sabía. La rebelión ya no era un rumor. No era un subtexto en pasillos susurrantes o sombras detrás de las pantallas de mando. Estaba aquí, dentro del Deliverance, el mayor acorazado de la Tierra, y estaba usando mi voz para quemar las últimas piezas del mando. La derribé rápido, limpio, pero no se resistió. Incluso cuando cayó al suelo, la sangre formándose un charco debajo de ella, siguió sonriendo. Solo estábamos esperando a que despertaras. Sus últimas palabras. La nave tembló. No por un ataque, por una implosión. Los sistemas se estaban plegando sobre sí mismos como pulmones colapsando. Las puertas se atascaron. Las luces de emergencia parpadearon en rojo.
Pasé junto a 4 guardias muertos más de camino al puente. No disparados, apuñalados, de cerca. Táctico, eficiente. Esto no era caos. Esto era quirúrgico. Alguien conocía el Deliverance mejor que nosotros. El puente ya era una zona de guerra. Hal ladraba órdenes sobre el caos. Chispas caían del techo. Los paneles humeaban. Un incendio ardía en una esquina, ignorado por todos. Se giró cuando entré. Están en las cubiertas del reactor. Lo sé. ¿Dónde está Stone? Se ha ido. No preguntó más. No fue necesario. El silencio entre nosotros lo decía todo. Tomé posición junto a la mesa de mando. Hal trabajaba en la consola como un moribundo escribiendo su testamento. Aún podemos purgar. Dijo que las cubiertas exteriores. Inúndalas. Mata los sistemas. Corta la energía a los barracones, los hangares, donde sea que se escondan. Eso matará a los nuestros. Ya no son de los nuestros. Lo miré fijamente, al hombre que una vez salvó a la Tierra volviendo todas las armas hacia afuera. Ahora quería quemarla desde dentro. ¿Dudas ahora, M.C. Kenna? Gruñó. Y toda la maldita nave se cae. Quizá debería. Se congeló, solo un segundo. Luego se levantó lentamente, con el rostro ilegible. ¿Qué demonios has dicho? Le sostuve la mirada. No lo entiendes. Nunca lo hiciste. Vi lo que te hicieron. No, dije. Viste lo que me hicieron ser. Negó con la cabeza, dando un paso adelante. Te quebraron. No, dije de nuevo, más bajo. Lo hiciste tú. La tripulación del puente miraba en silencio. Nadie se movía. Nadie respiraba. Hal se acercó más. Estás comprometido. Quizá estás en la lista, M.C. Kenna. Lo sé. Echó mano a su arma y no dudé. El disparo resonó en el puente como el cierre de un ataúd. Se tambaleó. Un disparo en el hombro. No fatal, pero suficiente. Dejó caer la pistola, la sangre extendiéndose por su peto. Me acerqué, le presioné el cañón en la cabeza y miré a los demás. Nadie muere a menos que dispare primero. Se miraron entre ellos, me miraron a mí. Luego, lentamente, uno por uno, se rindieron. Armas bajadas. La tensión se rompió un poco. Y entonces las pantallas se volvieron negras. Todas. Un nuevo mensaje parpadeó en cada consola, cada monitor, cada HUD de la nave. Él eligió. Ahora es tu turno. Debajo del texto, mi rostro. Las puertas del puente se abrieron de golpe. Stone estaba allí, con sangre en las manos, flanqueado por otros 2, ambos con uniformes de la Tierra, ambos despojados de su rango. Reconocí a una, la teniente Arlon. Pensé que había muerto en combate durante el segundo ataque. Aparentemente no. Bienvenido de nuevo, dijo. No bajé el arma de la sien de Hal. ¿Quién más? Pregunté. Stone sonrió débilmente. Más que suficientes. Lanzó una tableta de datos al suelo. Se deslizó hasta mis pies. La recogí. Nombres, miles, tripulación, soldados, colonos, todos registrados bajo la bandera de la rebelión. ¿Por qué ahora? Pregunté. Stone entró en el puente. Porque disparaste primero y luego nunca paraste. Miré a Hal. Empezarás una guerra. Siseo. Stone se agachó a su lado. Tú ya la empezaste. Tomé la decisión. No porque fuera valiente, sino porque estaba cansado de mentir. A ellos, a Hal, a mí mismo. Aseguramos la nave en 1 hora. Reactor estabilizado, puertas desbloqueadas, armas bajadas. El Deliverance ya no era la espada de la Tierra. Era nuestra. Algunos permanecieron leales a Hal. Lucharon, murieron, algunos corrieron, algunos suplicaron. Pero la mayoría simplemente observó y eligió, no porque fueran radicales, sino porque estaban hartos. Hartos de matar civiles en nombre de la paz. Hartos de convertir el silencio en política. Hartos de ver a hombres como Hal dar forma a la victoria en obediencia. Le dimos a Hal una cápsula. No lo matamos. Eso lo habría convertido en un mártir. En cambio,
Lo dejamos derivar de vuelta a la tierra. De vuelta a lo que él pensaba que estaba salvando. Que ellos decidan qué hacer con el hombre que perdió el Deliverance. En cuanto a mí, me quedé solo en la sala de mando. Las pantallas volvieron a encenderse. Mapa galáctico, espacio de la Tierra, zonas de rebelión, estrellas vacías y esa misma voz en mi cabeza. La que una vez temí, una vez silencié, la mía. No decía nada ahora. No era necesario. Porque ahora entendía. Ya no luchábamos para sobrevivir. Luchábamos para recordar por qué queríamos hacerlo. Dijeron que la Tierra nunca caería. Demasiadas naves, demasiadas armas, demasiados ojos vigilando el cielo, listos para atacar primero y hacer preguntas después. Pero la Tierra no cayó desde la órbita. No fue necesario. Se resquebrajó desde dentro, como una caja torácica abierta por algo que crecía en el corazón. Y yo fui el primer latido. Una semana después de la toma del Deliverance, enviamos el mensaje. No una demanda, no una amenaza. Solo un espejo, una transmisión que se coló en todas las frecuencias alineadas con la Tierra. Civiles, militares, fuera del mundo, ocultas. Sin encriptación, sin distorsión, solo mi rostro. No el que pusieron en los carteles, no el superviviente, no el héroe, la verdad. Miré a la cámara y pronuncié las palabras que nunca pensé que diría. Mi nombre es M. Sekenna. Fui un rehén. Luego fui un arma. Luego me convertí en algo peor. Un creyente. Creí que la Tierra se estaba salvando a sí misma. Que cada orden que seguí, cada aldea que quemamos, cada silencio que impusimos, valía algo. Paz, quizá, justicia, supervivencia. Pero estaba equivocado, porque vi en lo que se convirtió la Tierra. Y seguí apretando el gatillo de todos modos. Observaron en silencio. Sé que lo hicieron. HAL, el alto mando, el Consejo de Reclamación, las colonias supervivientes aún inseguras de qué lado confiar. Y más importante, los millones que no tenían voz. Los trabajadores, los granjeros, las flotas olvidadas demasiado lejanas para importar hasta el día en que se les ordenó matar. Hemos convertido la palabra humano en una advertencia. En algo que las especies alienígenas susurran a sus hijos para mantenerlos obedientes. Y estábamos orgullosos de ello. Decíamos que nos temían. Pero la verdad es que temían en lo que nos permitimos convertirnos. Temían la parte de nosotros que enterramos tan profundo que olvidamos que todavía estaba viva. Compasión, piedad, duda, las cosas que nos hacían humanos. Las cambiamos por la victoria y ahora llevamos las cenizas como medallas. Así que esto es lo que sucederá a continuación. No estamos atacando la Tierra. No estamos tomando ciudades ni robando planetas. No estamos aquí para destruir. Estamos aquí para recordar. El mensaje terminó con una frase. Una repetición de la frase que lo inició todo. Nos enseñasteis lo que sois. Ahora os enseñamos en lo que nos hemos convertido. La respuesta llegó más rápido de lo que esperábamos. En cuestión de horas, el mando de la Tierra envió una flota, 3 acorazados, 5 cruceros, una armada más grande que cualquiera desplegada desde que terminó la guerra. Fue una demostración de fuerza, no solo para aplastarnos, sino para silenciar a todos los que pensaran en unirse a nosotros. Lo llamaron Operación Guardia Nacional. Pero sabíamos la verdad. No se trataba de defender la Tierra. Se trataba de borrar la mancha. Nos encontramos con ellos en el borde del alcance del alma, justo más allá de la órbita de Júpiter, en el vacío entre los mundos interiores y el cinturón de Kuiper. El Deliverance lideraba nuestra flota, todavía marcado, todavía remendado con partes de sistemas que una vez habíamos arrasado. Sin insignias, sin himno, solo un símbolo, un círculo roto en el centro dibujado con ceniza. La marca de los que recordaban. Nos contactaron. Comandante Red, voz en funciones de las Fuerzas Unificadas de la Tierra. Frío, clínico, probablemente elegido a dedo para reemplazar a HAL. No perdió el tiempo en cumplidos. Sois traidores a la Tierra. Depongan las armas, devuelvan el Deliverance y someténse a juicio. Aparecí en la pantalla. No. Parpadeó. M. Sekenna,
No devolveré algo que la tierra nunca poseyó. Se inclinó hacia adelante. Te dimos la vida. No, dije, me disteis un propósito. Luego me quitasteis el alma para pagarlo. Sabíamos que dispararían primero. Los dejamos, porque esta no era una batalla que pudiéramos ganar con números. Tenía que significar algo. La primera andanada atravesó uno de nuestros cruceros de apoyo, el Solaris, partiéndolo por la mitad con un solo rayo. Más de 500 almas desaparecidas en 3 segundos. No nos inmutamos. Stone nos había preparado para esto. Sus tripulaciones ya estaban cortando la energía a todas las cubiertas no esenciales, redirigiendo los escudos, desplegando campos de contramedidas electrónicas lo suficientemente densos como para pintar el cielo de estática. Esto no era solo guerra. Era resistencia. Nuestra respuesta fue precisa, no abrumadora, no una masacre. Disparos dirigidos, sistemas de armas, bancos de propulsores, inutilizando, no destruyendo. No queríamos mártires. Queríamos que vieran cómo era la contención. Pero la flota de la Tierra ya no entendía de contención. Así que escalaron. La llama justa, su acorazado principal, comenzó a atacar nuestras naves médicas, transportes civiles, corredores de suministros. Sin valor estratégico, solo conmoción, solo castigo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo intentaban matarnos. Intentaban matar la idea de nosotros. Di la orden no de disparar, de transmitir. Rompimos sus líneas seguras, introdujimos nuestro mensaje en cada casco, cada HUD, cada consola de oficial, las mismas palabras, la misma confesión, la misma verdad. Y esta vez, no solo pusimos mi voz. Pusimos todas las suyas. Cada registro que habíamos recuperado de colonias quemadas, cada grito de supervivientes, cada duda susurrada de los propios soldados de la Tierra, las cosas que no debían oír. No luchamos con armas. Luchamos con la memoria. La marea cambió rápidamente. Primero una nave se retiró, el borde del horizonte, luego otra, el Farik. No nos dispararon, no respondieron, solo se detuvieron, observando, escuchando. Algunos giraron sus cañones, no hacia nosotros, hacia sus propias naves de mando. La llama justa siguió disparando, así que los golpeamos duro, no para matar, sino para. Rompimos sus puentes de mando, ventilamos su puente, cortamos su energía, los dejamos flotando, ciegos, sordos, impotentes. Todo terminó en menos de 2 horas. No porque ganáramos, sino porque se rindieron. No a nosotros, a la verdad. Después de la batalla, no celebramos. Simplemente flotamos. En silencio, observando la Tierra desde la distancia. Esa joya azul en la que todos solíamos creer. Ese hogar por el que todos habíamos matado, mentido, quemado, esperando. ¿Escucharían? ¿Tomarían represalias? ¿Enterrarían la verdad de nuevo? No lo sabíamos. Todavía no lo sabemos. Pero el mensaje está ahí fuera. La mentira está rota. Y quizá, solo quizá, la curación comienza ahora. Algunos de nosotros regresamos a las colonias. Algunos se quedaron con la flota. Yo me quedé aquí, en el Deliverance, no como un comandante, no como un símbolo, solo un hombre tratando de entender en lo que se convirtió. Todavía susurran mi nombre por los sistemas, en bares oscuros, en campamentos de refugiados, en aulas iluminadas con velas porque la energía todavía está cortada desde el último ataque de la Tierra. M. Sekenna, el rehén, el arma, el hereje, el fantasma. Pero no soy su líder. Ya no. Ahora se lideran a sí mismos. Recuerdan el coste. Y eso es todo lo que siempre quise. No duermo mucho. Los fantasmas no me dejan. No perdonan. Y no deberían. Pero cuando cierro los ojos, oigo una voz más fuerte que el resto. La mía. Pero más suave ahora. Aún rota. Aún culpable. Pero finalmente,